Por si las moscas, vamos a hablar del nuevo papel cultural de los chefs. Me acompaña Gabriela Cámara, que precisamente fue nombrada por la revista Time Magazine como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Gabriela está al frente de uno de los restaurantes más sabrosos y queridos de la Ciudad de México, que es el restaurante Contramar. Gabriela, muchísimas gracias por tomar esta llamada de Zoom hasta Tepoztlán, aquí en Por si las moscas. Muchísimas gracias a ti por tenerme acá, Guillermo. Es un gusto. Oye, Gabriela, te voy a proponer esta conversación. Es un tema, de hecho, que hemos hablado tú y yo antes, pero ¿a qué se debe que los chefs hayan tomado este papel de íconos culturales recientemente? Mira, yo creo que se debe a que la comida se ha vuelto más un tema, digamos, del que todos hablamos, no solamente consumimos, sino que se ha vuelto un tema relevante en la discusión de cultural, digamos, de la narrativa nacional, local, de sustentabilidad. O sea, creo que los restaurantes son pequeños ecosistemas que tienen un montón que ver con muchas cosas que son muy relevantes hoy en día. Y una de las cosas que ha pasado es que los chefs han pasado de tener un papel, digamos, tras bambalinas, a tener un papel muy, pues muy vistoso, ¿no? Muy frontal, muy... Y yo creo que en ese proceso, todos los problemas en torno a la industria de la alimentación, o en torno a todo lo que tiene que ver con cómo comemos y qué comemos y para quién trabajamos, los que trabajamos en los restaurantes, pues salen asuntos de los que los chefs pueden hablar. Algunos pueden hablar mejor que otros, pero bueno, todos tenemos la misma experiencia de comprarle a ciertos productores, de trabajar con campesinos, de trabajar para clientes que generalmente tienen posibilidades económicas más altas que el grupo que estamos para atenderlos, etcétera. O sea, como que yo creo que los restaurantes son pequeños ecosistemas donde confluye o sea, confluyen diferentes grupos sociales, diferentes personajes importantes, relevantes, y sobre todo donde podemos ver en chiquito lo que es como pues una ventanita a muchas cosas que en el mundo se vuelven cada vez más relevantes, ¿no? Que te digo, el cambio climático. ¿Cuándo ibas a saber que un restaurante iba a tener tanto que ver con asuntos que tienen que ver con el cambio climático? Bueno, cuando aparte el cambio climático ni siquiera era un tema sobre la mesa hace 20 años, ¿no? Claro. O bueno, sí para ciertos grupos muy reducidos, pero ahora creo que las redes sociales también han contribuido sin duda a este cambio, ¿no? En el papel del chef o la relevancia cultural de los que cocinan o cocinamos o tenemos restaurantes. Gabriela, ¿cómo concibes tu propio papel cultural como persona que está al frente de Contramar, que es un restaurante de comida del mar, pero también y de manera muy relevante, yo digo, como una especie de embajadora o de representante de la comida mexicana en Estados Unidos, porque hace algunos años, un par de años, abriste un restaurante en San Francisco que se volvió muy importante. Y los que hemos seguido tu carrera, también vimos cómo te convertiste en un personaje en Estados Unidos que tenía mucha incidencia y mucha interlocución. Entonces, ¿cómo te ves a ti misma en este ecosistema? Mira, yo en este ecosistema, yo llegué a los restaurantes un poco por casualidad, pero no por casualidad, sino porque todas las cosas que tienen que ver con un restaurante me interesan muchísimo. Y tenía la ventaja, digamos, de tener una perspectiva como desde fuera de la cocina antes de estar en las cocinas y en la operación de los restaurantes. Entonces, yo he puesto en práctica en los restaurantes muchos asuntos que me parecen relevantes en la vida o en la, no sé, para mí también creo que uno de los factores más importantes que tienen que ver con cómo me veo yo como restaurantera o como personaje, digamos, de la vida pública o de la Ciudad de México es como alguien que hizo un restaurante que faltaba en un momento dado en la Ciudad de México, ¿no? Yo, gracias a que no era restaurantera y a que no era chef, pude hacer un restaurante que se volvió pues una cosa, digamos, icónica, un elemento, o sea, un lugar, como una plataforma, de alguna manera con relevancia cultural que no
No sé si lo hice justamente con esa intención, pero sí me acuerdo que yo tenía muy claro que cuando Carlos Monsiváis fuera al restaurante iba a ser prueba de que habíamos logrado algo importante. Y Carlos Monsiváis a las 2 o 3 semanas de que abrió Contramar fue. Yo dije, qué barbaridad, pero ¿qué hemos hecho? Pero bueno, como que yo sí tenía la conciencia de que los restaurantes buenos eran lugares de confluencia de muchas cosas, especialmente de socialización entre personajes relevantes para la vida pública, para la vida artística, para el desarrollo cultural del lugar donde estuvieran, ¿no? Y tenía mucho la conciencia como de la interacción entre artistas y restaurantes. Mucho tiempo pensé lo que, ¿no?, qué quiere decir tener arte en restaurantes, o cómo convive un restaurante con el entorno en el que está. Y pues para mí muy importante era que Contramar se volviera un restaurante que fuera relevante, simplemente porque ese era mi mundo un poco, ¿sabes? Claro. O sea, como ahora en Estados Unidos, yo ya después de 20 años de ser restaurante, era, bueno, 17, cuando abrió Cala fue en 2015, Contramar abrió en 98, entonces yo para el 2015 ya, digamos, era una adulta, ¿no? 18 años de restaurantera. Yo tengo muy claro que cada vez me importan más ciertas cosas y cada vez me importan menos otras, ¿no? Que es lo que pasa con la madurez en todo. Y entonces, cuando yo me fui a hacer un restaurante en San Francisco, puse en práctica un montón de cosas que para mí son importantes como individuo, o sea, como, ay Dios, perdón, qué barbaridad. Perdónenme esta interrupción. Sí, pásenlo. Perdón. Pero bueno, yo puse en práctica cosas que para mí son relevantes como persona y como restaurantera. Y yo no he podido separar nunca lo que yo soy como individua de lo que soy como restaurantera, ¿no? Entonces, para mí, yo he puesto siempre todo lo que yo soy en mi carrera de restaurantera. Y para bien y para mal, creo que ha sido algo que ha funcionado. Hoy en día es mucho más relevante el mensaje de alguien que es una persona real, que existe, que vive, que tiene ciertas preferencias o no, ciertas posturas políticas, ciertos gustos más o menos definidos en cuanto a qué ingredientes usar, cómo llevar su restaurante, cómo hacerlo, que antes. Yo creo que se vuelve muy, muy importante en la vida de cada persona. Y en mi vida, el ser restaurantera ha sido siempre una cosa, pues una decisión muy deliberada de cambiar tantito las cosas en ese entorno. Entonces, cuando yo abrí Cala en Estados Unidos, en San Francisco, uno de los problemas, por ejemplo, gravísimos, es que nadie puede vivir bien con un sueldo mínimo. Una de las discusiones relevantes en Estados Unidos desde el año, yo creo que 2015, fue lo de, incluso antes, lo de cómo subsisten los restaurantes, cómo subsiste la gente que trabaja en los restaurantes, a quién tenemos trabajando en los restaurantes, por qué son trabajos relegados a inmigrantes y gente que no puede conseguir otra cosa. Entonces yo creo que todas estas discusiones las puse en práctica en Cala y eso se volvió muy relevante y me volví una voz, digamos, importante en San Francisco y en la discusión, pues, nacional de lo que quiere decir poner un restaurante hoy en día. Y además un restaurante de comida mexicana, una mujer, o sea, como que habían muchas características de mi persona que resultaron, pues, digamos, eficientes en términos de dar un mensaje, ¿no? Ok. Oye, Gabriela, bueno, vámonos a un corte y regresamos contigo. Vámonos. Perfecto. Noticias 22 presenta lo más importante del acontecer cultural. Una manera distinta de acercarnos al teatro. Vamos a ir a Francia tras las huellas de un mexicano. Político. Lo que no hemos hecho como nación pese a 200 años de independencia. Económico. La Cámara de Diputados aprobó una propuesta de reasignación al presupuesto 2021 para el sector cultura. Científico y social. La desaparición es una nueva forma de tortura. Tanto nacional como internacional. La NASA confirmó la presencia de agua en la Luna. El noticiario cultural de México. Lunes a viernes, 22 horas.
Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Estoy hablando con Gabriela Cámara. Estamos hablando del nuevo papel cultural de los chefs. A propósito del nombramiento de Gabriela Cámara como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time. Ella, como saben, está al frente del restaurante Contramar en la Ciudad de México, pero también de un restaurante que se volvió muy importante en San Francisco, que se llama Cala. Gabriela, regreso contigo y te quiero preguntar acerca de algo que ya mencionaste, que son tus propias convicciones políticas. ¿Qué papel desempeñas para el actual gobierno? Fíjate que por suerte ninguno. Oficialmente no soy absolutamente nada más que una ciudadana. Bueno, soy representante del gobierno de la Ciudad de México ante el Estado de California, Estado, porque la Ciudad de México es Estado, pero eso es una cosa muy menor. También estoy en un consejo de diplomacia cultural con un grupo de personas muy interesante, pero en realidad no soy nada, no soy nada oficial. Tengo definitivamente simpatizo con el gobierno actual en muchísimos puntos. He sido una apoyadora del actual presidente por muchos años. Y Casi nos ha costado peleas, Gabriela. Totalmente. Y creo que, dadas las circunstancias de nuestro país, definitivamente yo, y con todas las cosas que pueda uno no estar de acuerdo, yo estoy completamente convencida que es el mejor gobierno que podríamos tener en este momento tan desastroso de este país, o sea, de recomposición. Y evidentemente, repito, uno siempre piensa en cómo haría uno las cosas y el señor presidente no es cada uno de nosotros. Pero definitivamente yo creo que es una persona que está tratando de hacer una transición pacífica a una cosa distinta de la que veníamos, que estaba totalmente podrida y era ya inoperante, ¿no? Como él un día me dijo, me dejaron este país no porque yo haya cambiado mi discurso, sino porque ya no saben qué hacer con él. Ok. Te lo preguntaba. Digo, él lleva también diciendo lo mismo 18 años. Sí, exacto. Te lo preguntaba también, sobre todo en relación con el tema del soft power, como le llaman ahora, a el poder que tenemos la gente que se dedica a la cultura y cómo representamos a nuestro propio país, y tú específicamente de una manera muy amplificada, en otras partes del mundo. Entonces, pero creo que también en ese aspecto tu presencia en Estados Unidos y en México tiene una relevancia. Pues mira, como tú bien decías hace un rato, los restaurantes se han vuelto plataformas que reciben mucha atención del público en muchos sentidos, ¿no? Y los voceros de los restaurantes o los personajes, digamos, visibles de los restaurantes, nos volvemos embajadores culturales, especialmente cuando hacemos restaurantes que representan una gastronomía ajena al lugar en el que estamos, ¿no? O sea, en San Francisco abrir un restaurante mexicano poniendo en alto el uso de ingredientes de primera calidad, pagando bien a los empleados, teniendo políticas progresistas en términos de lo que representan los restaurantes hoy en día en el mundo, creo que fue una cosa muy importante. Y el hecho de ser mujer, como decíamos hace rato, se vuelve relevante simplemente porque estamos en un momento en el que es importante poner atención en estas cosas. Y San Francisco, que es una ciudad tan progresista, digo, con muchos asuntos que resolver, evidentemente, pero en San Francisco yo creo que hay una gran apertura a la diversidad, y la diversidad de países como México se ve ha cambiado. O sea, se ve con unos ojos con muchísima benevolencia y con muchísimas ganas de conocer más. Entonces yo tuve una plataforma muy generosa, ¿no? Como muy receptiva. Sí, además coincide con un nuevo prestigio de la comida mexicana en Estados Unidos. Totalmente. Es un prestigio que Diana Kennedy, de quien hablaremos después, y Rick Bayless y otros personajes importantes para los estadounidenses se encargaron de difundir la cocina mexicana, y tú llegas con algo de camino andado.
Sí, Contramar siempre ha sido un lugar donde la comunidad de expatriados se han sentido muy cómodos, ¿no? En la Ciudad de México. Y yo creo que sí, como que Contramar se ha convertido un poco en un... Y también un destino. Pues en un destino para muchísimos extranjeros. Entonces llegar allá con Contramar, pues era, o sea, y aparte llegar allá también con restaurantes como Cosme ya abierto en Nueva York, o sea, con todo el recorrido de los restaurantes peruanos en Estados Unidos y en el resto del mundo. O sea, como que sí la gastronomía mexicana está pasando por un momento de gloria, sin duda, fuera de México, sin duda. Te quiero preguntar más en específico, ¿cómo fue la historia de Contramar? Más en específico la historia de Contramar. Sí, Contramar abrió en el 98. Exacto. Contramar abrió en el 98, que fue un momento muy importante para la Ciudad de México, un momento en el que la Ciudad de México estaba cambiando muchísimo. El mundo estaba cambiando muchísimo. Y vivimos, digamos, como un renacimiento de orgullo nacional muy inscrito dentro de la historia cosmopolita del mundo, ¿no? Del mundo occidental un poco, pero del mundo. Y México empezó a ser súper relevante en términos culturales contemporáneos, ¿no? El arte, la música, la poesía, las artes plásticas, no se diga, y la gastronomía pues tenía que seguir un poco el camino, porque finalmente, si en todo el mundo se vuelve importante la gastronomía, como la gastronomía mexicana, que es de las gastronomías más ricas, que tenemos un sinfín de recursos, no nomás de ingredientes, sino de recetas, de tradiciones, de localidades, del litoral, de montañas, de valles. O sea, como que la verdad es que la riqueza de la cultura mexicana tiene, pues, se representa en todas partes, pero en la comida muchísimo. Entonces, en el momento que descubrimos que había un camino por ahí, yo creo, o que descubrió el mundo que había un camino por ahí, y el mundo, digo, no es como que el mundo no lo supiera, pero el mundo de ese periodo en el mundo, del principio de los años 2000, donde empezaban, pues el internet, las redes sociales, la comunicación estaba cambiando muchísimo. Todo el mundo empezaba a tener teléfonos celulares, salió el iPhone, o sea, nos cambió la vida. Digo, bueno, no, eso ya fue como 2010, ¿verdad? Pero sí, bueno, como que siento que Contramar, sí. Llevar el terreno para mi propio molino, también comenzaron a salir las revistas sobre la ciudad. Totalmente, y hubo una tensión, fue un momento políticamente y socialmente, culturalmente muy relevante para la Ciudad de México. Había sido el temblor del 85, teníamos una conciencia como de autonomía, fueron las primeras elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe de gobierno, era un jefe de gobierno que estaba impulsando una ciudad moderna, contemporánea, con libertad de decisión de género, de reproducción, o sea, la Ciudad de México tiene... Antes que muchas ciudades en el mundo, incluso que la ciudad de San Francisco, que tenemos como referente de ciudad, digamos, progresista, hizo legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando de veras la Ciudad de México ha sido una ciudad increíblemente ejemplar para el mundo, yo creo, en las últimas 2 décadas, ¿no? Y con todos los problemas que tiene, que es una de las ciudades más pobladas, con más inmigrantes, ahora... con una cantidad, con los problemas que se nos evidenciaron en esta pandemia, pues el sustento de la Ciudad de México. Por un lado tienes una ciudad donde el 40% de las áreas son no nomás verdes, sino cultivables, ¿no? Zonas rurales cultivables, casi. Y por otro lado, pues una población que vive en unas zonas urbanas terriblemente sobrepobladas, súper difícil de tener acceso a todos los servicios. O sea, la Ciudad de México es de las paradojas más grandes y yo creo que por eso sigue siendo un atractivo tan grande para para extranjeros que están buscando como estos límites de la sociedad, ¿no? Estos límites donde existe la creatividad, la posibilidad de ser creativos, donde existe la posibilidad de reinvención, donde existe la posibilidad de crear. Y definitivamente la comida pues ha explotado el gusto por la comida de la calle. O sea, por ejemplo, ahora ve los programas que tenemos, lo del taco, las crónicas, del taco, ¿cómo se llaman? Sí. ¿Cuándo antes te hubieras imaginado
que cuando habían como, ¿no? Las grandes damas de la comida mexicana, los grandes chefs, Diana Kennedy, por ejemplo, que ya luego hablaremos de ella, como dijiste tú, pero siempre apreció un buen taco, pero tú no sabes cómo se enfureció cuando yo en el menú de Cala puse una torta ahogada en el menú del brunch, ¿no? No, una torta es una cosa, es una cosa que no se come en un restaurante formal, ya sabes, como que no había otra concepción de lo que era la gastronomía mexicana. Gaby, nos tenemos que irnos a un corte y pues regresamos, y pero volvemos. vamos a tomar el tema de Diane Kennedy. Perfecto. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso y vamos directamente con Gabriela, que ya se nos agolpan los temas, Gabriela, pero hay uno muy importante que no quiero dejar pasar, y es que te siento heredera de una, digamos, investigadora, gran también propulsora de la comida mexicana, que es Diane Kennedy, que es una mujer ya entrada en años, pero que te ha visto casi desde el principio, desde que lo viste en Contramar, como una persona que podía seguir parte de sus enseñanzas, tradición, conocimiento. ¿Cómo es tu relación con Diane Kennedy? ¿Quién es ella? Pues es un honor que me introduzca, hagas esta introducción. Pero mira, mi relación con Diana Kennedy es una relación que se ha vuelto familiar, ¿no? Ella tiene ahora 97 años, está muy lúcida, pero bueno, pues muy grande también. Claro. Diana Kennedy está pasando un camión enfrente de mi casa, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? No. Bueno, perdón. Diana Kennedy es una mujer extraordinaria, como tú sabes, tú has editado libros de ella, ¿no? Sí. Es una enciclopedia andante de comida, de gastronomía mexicana, de comida, de ingredientes, de lugares, de platillos específicos de diferentes regiones. Y yo creo que Diana en mí vio a alguien con quien sí se podía relacionar en este nuevo mundo de la gastronomía que ella no solamente no entendía muy bien, sino del cual ella no aprobaba nada, ¿no? O sea, a ella la parte de... También es famosa por su mal humor. Exacto. De veras, yo creo que es de las grandes suertes de mi vida. No sé por qué me quiere tanto. Y te digo, me lo explico porque siempre la escucho, porque no me agobio de lo que me dice, porque me dice unas barbaridades y yo le contesto otras y todo está perfecto, y porque sobre todo la quiero mucho y la aprecio mucho, y yo aprecio a Diana desde antes de conocerla. Cuando Diana Kennedy llegó a Contramar, me acuerdo del terror que sentí, o sea, dije, qué barbaridad, es que es la peor crítica de comida, le va a parecer espantoso, va a decir que por qué invento estas cosas que con el pescado, no sé. Yo sí sabía de los libros de Diana Kennedy, yo sí había leído los libros de Diana Kennedy, yo la respeto muchísimo desde hace mucho. Cuando mi mamá llegó a México, mi mamá no es mexicana y le dieron libros de Diana Kennedy para que aprendiera de comida mexicana. Entonces, cuando ella aprobó de El Contramar y cuando le pareció la comida más emocionante que había, o el restaurante más encantador y la comida más emocionante y las combinaciones mejor logradas, pues imagínate, para mí fue como un gran alivio y fue el principio de una amistad que se ha convertido en que Diana, de que hemos viajado por todo el mundo, hemos ido a restaurantes, hemos comido en innumerables puestos de la calle aquí y en diferentes partes del mundo. Entonces, una de las cosas más importantes que yo creo que constituye mi relación con Diana es sí que yo respeto muchísimo todo lo que ella hace y que ella respeta lo que yo, curiosamente. ¿No? Y como que yo creo que ella, no, nada más, creo que para una mujer grande, sola, yo creo que hay como una gran frescura en ver a alguien más joven, que yo ya ni tan joven soy, pero bueno, sí somos amigas desde hace varias décadas, y creo que ella ve
como una esperanza en un futuro donde los asuntos que le importan a ella van a seguir siendo relevantes, ¿sabes? Con alguien como yo. Me acuerdo de una ocasión en que fuimos juntos a un premio que le daba Conavio, que es una organización que se dedica a la diversidad biológica, ecológica. Sí, ella, digamos, ella ha contribuido para nuestro entendimiento de eso. Pero para finalizar, Gabriela, dígamela. ¿Por qué crees que fuiste nombrada en esta lista de la revista Time? Es decir, ¿qué representa, digamos? Mira, representa un guiño, evidentemente tiene que ver con el género, ¿no? Que hayan sido 2 mujeres mexicanas las elegidas para esta lista. Y yo creo que tiene que ver con un guiño al gobierno de México. El presidente estuvo en esta lista el año pasado y yo creo que ahora pues matan muchos pájaros de un tiro, ¿no? Le dan importancia a la comida. En la pandemia los restaurantes hemos sido de las industrias que más hemos sufrido, ¿no? O sea, ha estado durísimo. Entonces es como hacer un homenaje a esto, aunque fíjate, sí me habían dicho desde antes de la pandemia que esto iba a ocurrir, ¿eh? De hecho es un evento que se canceló en marzo, y yo dije, pues ya no va a haber lista de los 100 personajes más influyentes, pero bueno, te digo, tiene que ver con que me he vuelto una vocera de causas que los restauranteros hemos podido digamos tomar como propias, ¿no? O sea, o traducir para el mundo. Soy mujer, soy cercana o apoyadora del gobierno actual, específicamente del presidente, ¿no? Tengo como este elemento binacional que creo que hoy en día, con las elecciones que vienen en Estados Unidos, que desafortunadamente serán tan relevantes para México y para el resto del mundo, yo creo que México toma un papel muy importante, y ser una mujer mexicana se vuelve, por suerte, importante para los medios, importante para así sea una babosada, porque yo de veras en esas cosas no me baso, y me conoces porque me conoces de muchos años, pero sí creo que que la revista Time escoja a mujeres, por supuesto que se agradece, ¿sabes? O sea, por supuesto que es importante y por supuesto que es relevante, y supongo que, pues porque he sido una buena representante de género y nacional y de todas las cosas, ¿no? Y de gastronómicas, y Contramar, yo he estado pendiente de asuntos en Contramar por décadas que ahora se vuelven relevantes para todos los chefs. Qué bueno, qué bien que el mundo, ¿no? De asuntos, por ejemplo, que tienen que ver con la sustentabilidad, el medio ambiente. Hoy en día todos hablan de eso. Qué bueno, ¿no? Entonces yo creo que también es un reconocimiento a una carrera que sí reconozco yo misma que he tenido, ¿no? Muy bien. Un rol que he tenido. Bueno, Gabriela, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchos besos, que sigan los éxitos y que ya se restablezcan los restaurantes después de la pandemia. A nuestra audiencia decirle que tenemos un libro de Gabriela Cámara que se llama My Mexico City Kitchen. Si quieren obtenerlo, síganme en mis redes sociales, @GuillermoSorno, y les diré cómo tener un ejemplar. Nos vemos el próximo sábado a las 6:30 aquí en Canal 22.